Muy bien, cambiamos de tema, vamos a ver lo que es la negociación y el manejo de conflicto. Empezamos con la definición de conflicto. Un conflicto pues es una lucha o disputa entre dos o más partes. También puede significar pues pelea, enfrentamiento armado o guerra. Pero si lo vemos en sentido figurado, pues sin que exista el uso de la fuerza, pues un conflicto también puede ser una oposición, una discusión, un problema, algún apuro o una situación complicada. Por ejemplo, un conflicto laboral o conflicto de intereses, que lo vamos a ver más a detalle cuando veamos los tipos de conflicto. ¿Cuáles son las causas de los conflictos? La comunicación eficiente pues es una herramienta necesaria para entender a los otros y los problemas que pueden llevar a cabo o que se realice un conflicto. Recordemos lo que habíamos visto anteriormente de la comunicación y bueno, la comunicación pues nos permite comprender diferencias ya sea en valores culturales o ideológicos que pues pueden estar o pueden ser la raíz del problema y además pues puede evitar que el conflicto se nos vaya de las manos. Las causas de los conflictos pues pueden ser distintos puesto que existen diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, puede haber conflictos por intereses económicos entre dos empresas, conflictos emocionales en los conflictos internos de una persona o en una persona, o conflictos políticos entre dos países, conflictos religiosos entre dos comunidades o conflictos de competencias entre pues dos cuerpos policiales. Y aunque pues el conflicto se ve como algo negativo, en ocasiones pues puede ser una oportunidad para mejorar cosas que no van bien o no funcionan. Ahora sí, vamos a ver los tipos de conflicto. Como podemos ver, las causas de los conflictos pues pueden variar, ya sea por valores ideológicos, recursos, expectativas dentro de las relaciones entre personas, choque de personalidades, la protección del territorio y muchas más. Y estas causas pues suelen ser más habituales en distintos tipos de conflictos, pero estos cómo se clasifican o qué tipo de conflictos existen. Bueno, pues los conflictos pueden variar según su contenido, su variedad o según los participantes. Y bueno, a continuación vamos a ver estos tipos de conflictos. Vamos a empezar con el primero, que es conflictos según su veracidad. Dentro de estos pues se subdividen en conflictos reales, imaginarios e inventados. Vamos a empezar a ver lo que son los conflictos reales. Los conflictos reales pues son aquellos que en realidad existen y que vienen provocados por diversas causas, ya sean estructurales o del entorno, es decir, económicas, legales, relacionales o de relación, entre otros factores. Por ejemplo, Pablo alquila su casa a Adrián con un costo mensual de 6,000 pesos, porque este último se ha mudado pues a la gran ciudad. Y bueno, todo va bien hasta que Adrián pues pierde su trabajo y como consecuencia pues deja de alquilar y pues se crea un conflicto económico que es real. Ahora vamos con conflictos imaginarios. Los conflictos imaginarios derivan de malos entendidos, es decir, interpretaciones o percepciones. En este tipo de conflicto pues no existe la voluntad por parte de las dos partes o de los donde se genera el conflicto. Por ejemplo, María piensa que Juan, su pareja, ya no tiene pues los mismos sentimientos por ella y Juan se ha quedado sin batería y no le ha podido llamar como lo hacía cada noche.
y en realidad pues Juan está preocupado por no poder llamarle a su esposa, pero no tiene la posibilidad de hacérselo pues saber en ese momento, y pues no existe conflicto alguno, pero María piensa que el motivo por el que Juan no le llama pues es porque quizá él está con otra mujer y pues ya no la quiere como antes. Ahora los conflictos inventados. Los conflictos inventados igual pues suceden como los imaginarios. Estos no son reales. Ahora bien, a diferencia de estos, pues existe una intención por parte de alguna de las partes que pues generalmente quieren sacar algún beneficio. Esto hace que buena parte de este fenómeno sea una, pues como por así decirlo, una realidad manipulada. Por ejemplo, una persona que simula un accidente para que el seguro le pague pues la reparación de un golpe que recibió en la parte trasera del coche, porque pues este mismo o la misma persona le dio a un poste de iluminación cuando pues daba marcha hacia atrás. Este pues es un tipo de conflicto pues inventado. Otro tipo de conflicto, número 2, conflictos según los participantes. Estos se dividen a su vez en conflicto intrapersonal, interpersonal, intragrupal y intergrupal. Vamos a ver primero el conflicto intrapersonal. Este conflicto pues sucede de forma interna en la mente del individuo. Esto significa que tiene pues su origen, o sucede más bien, en los eventos privados, es decir, pensamientos, valores, principios, emociones, y estos conflictos pues pueden tener distintos grados. Por ejemplo, desde un conflicto cotidiano sobre qué comer hoy, hasta una crisis existencial que le causa pues gran sufrimiento a la persona que lo padece, o los conflictos intrapersonales que pueden ayudarnos a crecer como personas si lo resolvemos. El conflicto intrapersonal lo resolvemos pues satisfactoriamente. Vamos con el conflicto interpersonal. Los conflictos interpersonales pues son aquellos que se producen en los procesos de interacción entre personas y que normalmente aparecen de forma rápida, ya que solo pues es necesario que una sola persona pues se sienta atacada para dar inicio a una discusión, o en este caso a un conflicto, lo cual pues hace que pueda nacer a raíz de algún malentendido, y pueden ser originados por prácticamente cualquier motivo, desde celos a conflicto de intereses en relación al uso de un tipo de recurso. Por ejemplo, entre dos amigos, el origen puede encontrarse en un choque de personalidades, valores, opiniones o expectativas. Ahora el conflicto intragrupal. Este tipo de conflictos intergrupales pues se dan entre miembros de un grupo o equipo. Esto por motivos diferentes, como por ejemplo por diferencias interpersonales, o porque algunos de los participantes del grupo pues no comparten las ideas de la organización. Y bueno, este tipo de conflictos pueden desestabilizar la buena marcha de un equipo o grupo y afectar pues su eficiencia o su eficacia o cohesión, ya que pues crean una preocupación extra, o incluso pues llegan a bloquear totalmente la capacidad de operar del colectivo o del grupo, que es algo que a la vez puede producir
pues o puede crear más conflictos en como si fuera una reacción en cadena. Y finalmente el conflicto intergrupal. Este tipo de conflicto intergrupal pues es un conflicto entre grupos y puede llegar a ser destructivo, ya que pues en casos extremos la violencia derivada de este tipo de conflictos pues tiene como finalidad pues el reforzamiento grupal y puede incluso justificarse y suele tener pues sus causas en ideologías, prejuicios o disputas territoriales. Y bueno, por otro lado, a diferencia de lo que sucede en los conflictos interpersonales, pues es más difícil que se den a partir de malentendidos, ya que la presencia de otras personas hace que el efecto contagio, así se conoce, pues es necesario para considerarse un conflicto intergrupal y que demore la aparición de este tipo de conflicto. Además, pues un mayor número de observadores pues hace menos probable que pues puedan aparecer malentendidos que se mantengan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el conflicto entre dos empresas por motivos económicos, alguna guerra entre pueblos por su religión, o quizás en el fútbol por algún equipo. Y bueno, estos son estos tipos de, la subdivisión de los tipos de conflicto. Y finalmente, número 3, vamos a ver el tipo de conflicto según el contenido. Y bueno, vamos a ver, a empezar con el conflicto, los conflictos relacionados. Estos conflictos suceden entre miembros de una familia, amigos o pareja. Por ejemplo, por la mala comunicación entre los dos miembros de un matrimonio, pues se acaba o terminan discutiendo sobre cualquier suceso pequeño de la vida cotidiana. Ahora, los conflictos de intereses. Los conflictos de intereses pues tienen que ver con la motivación o las motivaciones y las necesidades de cada persona o grupo y con los recursos presentes de ese momento. Por ejemplo, cuando un trabajador quiere más dinero por la jornada que realiza y la empresa pues no quiere pagarle más. Ahora, los conflictos éticos y de valores. Estos pues tienen que ver con la cultura y pues el entorno en el que pues ha crecido la persona. Y son frecuentes y complejos, pues es fácil que una persona cambie los principios que rigen su comportamiento. En el caso del conflicto ético, pues suele suceder o ocurrir cuando una persona ha de tomar pues una decisión que no concuerda con sus valores más profundos. Ahora vamos a ver los conflictos de liderazgo y poder. Los conflictos de liderazgo pues afectan principalmente a las organizaciones y pueden efectuar o afectar más bien el rendimiento y a la salud de los trabajadores. Un fenómeno característico de los conflictos tiene que ver con la lucha de poder, pues son muchos los autores que hablan de la relación entre el conflicto y el poder, y al ser una de las causas más habituales de los conflictos. Y finalmente, los conflictos de personalidad. La personalidad pues es un conjunto de rasgos y cualidades estables que pues configuran la manera de ser de una persona y pues nos hace únicos. La personalidad, al ser un fenómeno poco flexible, pues puede ser la base de muchos conflictos intergrupales que acabamos de ver. Y bueno, vamos a ver a continuación las etapas del proceso del conflicto.